Estamos aprendiendo acerca de la importancia de la obediencia a Dios. Aprendiendo acerca de la importancia de la obediencia a Dios. No puede haber una dicotomía en la vida del creyente. No puede haber una dualidad en la vida de los estudiantes de las Sagradas Escrituras, de los hijos y de las hijas de Dios, de la iglesia. Tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Y vamos a ver hoy dos ejemplos bíblicos. Uno en el pasaje que ya acabamos de leer y otro en Génesis capítulo 12. Y vamos a empezar con Génesis capítulo 12 y vamos a ver que la fe y la obediencia van juntos. No podemos decir que tenemos fe si no hay obediencia. La fe siempre nos va a llevar a la obediencia a Dios. He orado y me presento delante de ustedes en oración, pidiendo al Señor que nos ayude a todos para que podamos obedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Leamos entonces, por favor, Génesis 12, versículos, como que se subió, si le baja un poquito, hermano, por favor. Génesis 12, versículos del 1 al 4. Y después vamos al pasaje que acabamos de leer juntos. Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, sal de tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ve, le dijo Dios, a la tierra que yo, le dijo Dios, te voy a mostrar. Y vino una promesa. Dios le dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Número 3, y te engrandeceré. Engrandeceré tu nombre. Y 4, vas a ser de bendición a la gente. Vas a ser de bendición a las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, le dijo Dios, todas las familias de la tierra. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No podemos decir que tenemos fe si no obedecemos la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo con esta declaración? No podemos decir que tenemos fe si no obedecemos la palabra del Señor. Veamos en primer lugar, o vemos en primer lugar en este pasaje, que era tal la confianza que Abraham tenía en Dios, era tal la fe que Abraham tenía en Dios, que no le dio trabajo obedecer. Era tan grande, tan firme la fe que Abraham tenía en Dios, la confianza que Abraham tenía en Dios, que no le dio trabajo a Abraham obedecer al Señor. Dice el versículo 1, Jehová dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré.
versículo 4. Y se fue a Abraham. ¿Cómo? Como Jehová le dijo. Qué testimonio, ¿verdad? Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Vemos que Abraham obedeció. Abraham obedeció. Luego, inmediatamente, hermanos y hermanas, es la actitud que debemos tener todos como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Es la actitud que debemos tener. Amén. ¿Alguien dijo sí? Estoy de acuerdo. Trataré, buscaré hacerlo. O por lo menos voy a estudiar algo al respecto para... Es un problema que hay hoy en la iglesia en general, ¿verdad? Es un problema que hay hoy en la iglesia en general. Que muchos cristianos, son creyentes, pero no obedecen a Dios en varias áreas de la vida. Abraham pudo haber dicho o pudo haber puesto varias excusas. Por ejemplo, pudo haber dicho mi edad, ya mi edad, como decimos, ¿verdad? Yo ya llegué a esa edad cuando digo ya mi edad, ya no se puede, ya no puedo. Abraham pudo haber puesto como pretexto, como argumento, como excusa su edad. No era un jovencito. Ya no tenía ese espíritu de aventura. Abraham pudo haber dicho, ¿y mi casa? ¿Y mis animalitos? De eso vivían, de eso era lo que tenían en ese entonces. ¿Y mi trabajo? ¿Y mi negocio? Abraham pudo haber puesto alguna excusa, ¿verdad? Pero dice la Biblia en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y la evidencia de que Abraham creía en Dios fue la obediencia. La evidencia de que Abraham tenía fe en Dios fue la obediencia. Y ahí está el ejemplo, ahí está la enseñanza bíblica para nosotros. Y hoy al igual nosotros, hermanos, la evidencia de que le creemos a Dios, la evidencia que confiamos en Dios, va a ser la obediencia. La evidencia que creemos en su promesa, su palabra, va a ser la obediencia. Va a ser la obediencia. Y mire, cuando Dios dice, por ejemplo, en el libro de Efesios, dice Dios, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Dice en ese mismo pasaje de Efesios, mujeres, esposas, sujétense a sus esposos. ¿Cómo se ve ese ambiente de marido y mujer hoy? Ese mismo pasaje de Efesios, más ya en el 6, dice, hijos, obedezcan a sus papás, honren a sus padres. ¿Cómo ve el ambiente de los hijos, la relación de padres a hijos, de hijos a padres? Y los ejemplos podrían seguir, ¿verdad? Dios le dio un mandamiento a Abraham. 12:1. Dios le da un mandamiento a Abraham.
vete de tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Y vean que la fe de Abraham debe ser nuestro prototipo. La fe de Abraham debe ser nuestro prototipo. La fe de Abraham es un modelo para nosotros. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos y en Corintios. Y vemos que la fe de Abraham era una fe auténtica. Vemos que la fe de Abraham era una fe firme. ¿Cómo lo vemos? Porque obedeció a Dios. No era fácil lo que Dios le estaba pidiendo. No era fácil lo que Dios le pedía. Lo que Dios le pidió no era fácil. Cuando Dios me pidió que yo dejara mis planes y que me preparara para servirle, predicar su palabra, enseñar su palabra, no fue fácil, pero hubo que hacerlo. Aunque a mí Dios tuvo que darme palos para que yo obedeciera, Era medio terquito o muy terco. No fue fácil. Cuando Dios mi esposa y a mí nos pidió que viniéramos a Cancún, dejar lo que teníamos no fue fácil. Para Abraham no ha de haber sido fácil, pero Abraham fue capaz de sacrificar su pasado por Dios. Abraham fue capaz de sacrificar su pasado por Dios y dejó lo que había hecho, lo que había logrado, lo que tenía. Y a Abraham no le interesó todo lo que tenía que dejar. No le interesó lo que tenía que dejar. Lo que le interesaba a Abraham era obedecer a Dios. Dejó amistades, dejó familia, dejó su tierra, dejó su manera de vivir, de trabajar, dejó su casa, dejó todo lo que tenía, porque lo que le interesaba a Abraham era obedecer a Dios. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que más le interesa a usted como creyente en Cristo? ¿Qué es lo que más le interesa a usted como hijo de Dios? ¿Qué es lo que más le interesa a usted como estudiante de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que más le interesa a usted? No me conteste, solo piense. ¿Y cuántas veces, verdad, venimos al Señor, venimos al Evangelio y no queremos dejar nuestro pasado? No queremos dejar nuestro pasado. Sin embargo, la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, dice la Sagrada Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Entonces, si no tenemos la fe para creerle a Dios, hermanos, va a ser muy difícil que le obedezcamos. Si no tenemos la fe para creerle a Dios, va a ser muy difícil que le obedezcamos. Por eso la fe de Abraham vemos que fue una fe auténtica, una fe firme, una fe porque fue capaz de sacrificar su pasado, dejar todo. Y Dios honró eso. Y Dios honró a Abraham porque le obedeció. Veamos el pasaje que leíamos,
Génesis 22, por favor. Y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Observemos. Es el mismo Abraham. Aconteció, dice. Aconteció. ¿Qué cosa? Que probó Dios a Abraham. Subraye, si tiene su Biblia, subraye la palabra probó. Probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y Abraham respondió, heme aquí estoy. O Abraham, a tus órdenes, Señor. O Abraham, dime, Señor. Todo eso quiere decir la palabra heme aquí. Dime, a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga? Y Dios le dijo, toma ahora. No cuando tú quieras. Ahora, tu hijo. Y le recalca, tu único hijo, a Isaac. Además, a Isaac a quien amas. Ese Isaac es que la promesa de tu futuro. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno, su burrito, y tomó consigo 2 siervos, y tomó a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo que fuera. Decíamos, ¿verdad?, que la fe de Abraham fue una fe auténtica y una fe firme. Y decíamos, ¿verdad?, que nosotros debemos aspirar y trabajar y luchar y desarrollar esa clase de fe, una fe auténtica, una fe firme, ser como Abraham. Y aquí vean ustedes que Abraham estuvo dispuesto a sacrificó su pasado por Dios. Pero ahora en esta porción vemos que Abraham está dispuesto a sacrificar su futuro con el propósito de obedecer a Dios. Isaac era su futuro. Era el hijo de la promesa. Y Dios le había dicho, de ese muchacho, de ese niño, vendrá una descendencia tremenda. Sin embargo, por obedecer a Dios, él está dispuesto a sacrificar su futuro por obedecer a Dios. ¿Por qué futuro? El futuro estaba en Isaac. Era lo que Dios le había dicho. Abraham, vean pues, no le interesó ni su pasado ni su futuro. A Abraham le interesó, ¿qué cosa? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. No le interesó ni su pasado, ni tampoco su futuro. A él le interesó obedecer a Dios. En otras palabras, a Abraham solo le interesaba eso, obedecer a Dios. Yo recuerdo cuando el Señor estuvo tratando con mi esposa y conmigo para venir a Cancún. Empezó el proceso en el año de 1986. Ahí me dicen, esta iglesia no crece. Templo chiquitito. Cancún es una ciudad importante. Ese templo, esa iglesia de la que les hablo, nació como un proyecto nacional. Y estamos pensando en usted,
Y yo me resistía. Estaba en una iglesia que estaba prosperando por la gracia y la misericordia del Señor. Yo era maestro, mi esposa maestra, mi esposa coordinadora a nivel estatal. Y cuando nos sentamos, ¿verdad?, mi esposa y yo, a orar, a analizar, a pensar, dijimos, bueno, mira, tenemos esto. Aquí está seguro el futuro. Seguro el futuro. Está seguro el futuro de nuestros hijos. Pero Dios seguía moviendo y Dios seguía hablando y Dios seguía insistiendo. Y llegamos a ese punto. ¿Qué es más importante? Hay que sacrificar el pasado, el futuro, por obedecer a Dios. Y mi esposa y yo dijimos, pues sí. Hermanos, vean cómo Abraham está dispuesto a sacrificar su futuro con el propósito de obedecer a Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 11, versículos 8 al 10, mire, Hebreos 11, del 8 al 10, dice que por la fe Abraham siendo llamado, Hebreos 8, 10, 11, 8, dice que por la fe Abraham siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, además, sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal, pues él salió. Camina, le empezó a caminar. Porque a él le interesaba obedecer a Dios. Versículo 9. Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacobo, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto y cuyo constructor, dice, es Dios. Mire qué tremendo. Versículo 11. Por la fe habitó, por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Fíjese nomás, vean la obediencia, lo que hace, hermanos. Versículo que sigue, 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Y ahí viene la lista. Gente que creyó, gente que saludó, gente que confesó, que eran extranjeros, que eran peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, dice, tenían tiempo de volver. Pero les interesaba obedecer a Dios. Hermanos, ahora note, regresemos otra vez a Génesis 22, versículo 1. Y noten la palabra que les dije, subráyela en su Biblia o circúlela en su Biblia. Esto es importante como referencia para lo que voy a decir. Mire, dice que probó. Es la palabra, la que usted subrayó, probó, o la que usted marcó, probó Dios a Abraham, probó. Hermanos, así como Dios probó a Abraham, Dios va a probar nuestra fe para ver qué tan obediente eres. Dios va a probar su fe
para ver qué tan obediente usted es. Prepárese, porque si Dios no lo ha hecho, en cualquier rato Dios lo va a hacer. Y si usted no tiene una fe genuina, no va a pasar. Hay creyentes que con cosa de nada regresan atrás, dejan al Señor, dejan la iglesia, dejan la Biblia, dejan al pastor, lo desconocen. Probó. Ahí está la clave. Así como Dios probó a Abraham, Dios nos va a probar. Va a probarle a usted y me va a probar a mí. Mire, no solo Dios probó a Abraham. Fíjense que Dios probó al pueblo de Israel. Allá en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8 y versículo 2. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Deuteronomio 8:2. Dios le dice al pueblo de Israel: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te acordarás. 40 años el Señor te trajo, dice. Mire lo que sigue. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no, para saber si ibas a obedecer o no los mandamientos, dice el Señor. ¿Ya lo vio? Si Dios no ha probado su fe, prepárese, hermana, prepárese, hermano. Dios le va a probar. No quiero espantarlo. Alguien me dijo: ya no predique mensajes amarillistas. Qué feo. Que Dios perdone a esa persona que dijo eso. No es de ese tipo. Mire, la Biblia advierte, Dios advierte, en su palabra advierte. Y mi propósito como su hermano en Cristo, como su pastor, como predicador, es que usted pase la prueba cuando el Señor lo lleve a una prueba. Ese es mi propósito. No es espantarlo, no es asustarlo. Aquí no hacemos eso, yo no hago eso. Es que usted esté preparado. Entonces, dice Génesis pues 22:1 que probó Dios a Abraham. Y aquí vemos lo que yo llamo el sacrificio de la fe. El sacrificio de la fe. Y vea usted el versículo 2. Ahí está el sacrificio de la fe. Y le dijo Dios, para probarlo, ¿verdad? Ya quedó claro en nuestra mente. Para probarlo, le dijo Dios: toma ahora a tu hijo, no cuando tú quieras. Y mire, Abraham no le dijo a Dios como contestamos algunos de nosotros: déjeme orar, déjeme ponerlo en oración. Hermana, ya terminó de orar. Todavía estoy orando. No. Dios le dijo ahora. Y Abraham no dijo: déjeme orar, déjeme pensarlo. No. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, le dijo Dios, que yo te voy a mostrar. Sacrificio de la fe. Hermanos, póngase en los zapatos de Abraham, póngase en el lugar de Abraham. Isaac era la respuesta a la oración. Dios había cumplido su promesa. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted
¿Qué hubiera hecho yo en esa situación? ¿Qué hubiera hecho usted? Difícil, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Yo creo que el hombre medio se confundió, pero oraba a Dios y buscaba a Dios y de repente se encuentra y dice, no, 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 mi objetivo es obedecer a Dios. Entonces, mire, la responsabilidad de Abraham, yo creo que él pensó y dijo, mi responsabilidad es obedecer a Dios. Mi responsabilidad es obedecer a Dios. Y es la misma responsabilidad que usted y yo tenemos, obedecer a Dios. Ay, cómo me hubiera gustado. Amén, hermano, así es. Esto nos habla del todo que tenía Abraham. Vea que Abraham puso su voluntad a los pies de Dios. En lugar de hacer su voluntad, puso su voluntad a los pies del Señor. Abraham pudo haber argumentado con Dios. Abraham pudo haber cuestionado a Dios. Pero Abraham sabía, ¿qué cosa? Que los mandamientos de Dios no se cuestionan. Los mandamientos de Dios se obedecen. Y eso es lo que muchos jóvenes y adolescentes deben de aprender hoy cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque luego hay jovencitos, ¿verdad?, que quiere uno platicar, ayudarlos, y dice, pastor, es que usted no sabe, usted no se imagina cómo es mi papá, cómo fue conmigo. No, si yo le platicara. Mandamiento de Dios, señores, no se cuestiona. Los mandamientos de Dios, queridos santos del Señor, se obedecen. Se obedecen. Y versículo 3, Génesis 22:3, mire. Y Abraham se levantó muy de mañana. La obediencia en acción. Y ensilló, enalbardó, dice, ¿verdad? O sea, ensilló su burro, su asno. Tomó consigo 2 siervos que tenía. Tomó a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Yo llamo a este versículo la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Abraham obedeció con rapidez. ¿Por qué obedece Abraham con rapidez? Porque la preocupación de Abraham era obedecer a Dios. Lo más importante para Abraham era obedecer a Dios. Ojalá que esa sea nuestra actitud, obedecer a Dios. Hermanos, los veo muy serios. Siento como que me ven así, como que me ven raro, hermano. Los veo muy serios, ¿eh? Me están, no me están ayudando con esa mirada. ¿O será? Pregunto, que están pensando en su Isaac. ¿Será que está pensando usted en su Isaac? O sea, ¿será que está pensando
¿Qué le ha pedido Dios o qué le está pidiendo Dios a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha pedido y usted se está resistiendo? Le está pidiendo que que se entregue, que se decida por el Señor, que se consagre por el Señor. Le está pidiendo Dios que sea un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer que sirva en la obra del Señor. ¿Será que está pensando en su Isaac? ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? Joven, esa novia joven que me escuchas, no es cristiana. No es cristiana esa novia con la que andas. Y Dios dice, no te unas en yugo desigual. O ese novio con el que andas, señorita, no es cristiano. Y Dios dice, no te unas en yugo desigual. ¿Lo que dice el joven? ¿O qué dice la señorita? Ay, pastor, si es buena onda, dice. Así habla, ¿no? Es buena onda. ¿Cómo la voy a dejar o cómo lo voy a dejar? Hermanos, a lo mejor Dios le está recordando algo bien específico desde hace mucho tiempo. Y usted sabe lo que tiene que hacer. No lo ha hecho. Mejor sigamos. Versículo 4 y 5. Dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué enseñanza tan tremenda. Abraham sabía que Dios no deja de cumplir sus promesas. Eso sabía Abraham. Versículo 5. Digo a sus siervos, espérenme aquí. Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos allí, adoraremos. ¿Y qué? Está en plural. Nótelo, está en plural. Yo y mi hijo Isaac iremos, adoraremos y volveremos. Abraham sabía que Dios cumple sus promesas. Abraham lo creía. Hermanos, ¿qué le ha prometido Dios a usted que le cuesta creer? Sigamos, versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y Abraham tomó en su mano el fuego, cerillos, encendedor, lo que usaban, el cuchillo, y fueron ambos, dice, juntos. Y vea la actitud, versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y Abraham respondió, dime, mi hijo. Y él dijo, tienes el fuego, tienes la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto. E iban ambos juntos. Vea la fe. Dios va a proveer.
Vea la fe de Abraham. Dios va a proveer. Y vea además qué labor tan importante la que hizo Abraham con su hijo. Y vea también qué labor tan importante tenemos nosotros que hacer con nuestros hijos. Guiarlos siempre para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Dijo Abraham: no te preocupes, Isaac, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es una de nuestras grandes responsabilidades como padres, enseñarles con el ejemplo. Con el ejemplo. Que vean como padres que tanto le creemos a Dios. Que vean qué estamos haciendo. Y un día Dios, hermanos, un día Dios nos va a pedir cuentas. Un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Está siendo ejemplo como papá, como mamá para sus hijos? ¿O está siendo estorbo? Abraham dice: Dios proveerá. Créele a Dios. Confía en Dios. No te preocupes. Sigamos, acompáñame. Y aquí vemos, ¿verdad?, la certidumbre de la fe. Lo que la Biblia llama la certidumbre de la fe. Hebreos 11:1. ¿Es pues la fe? La certeza ¿de qué? De lo que se espera. Es pues la fe, es la certeza de lo que se espera. Lejos del mercado donde pudieron haber comprado, lejos del rancho donde pudieron haber comprado, lejos de donde vendían, lejos de donde había, pero allí Abraham le dice a su hijo: ten confianza, Dios proveerá. Dios proveerá, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y acuérdese también que dice Hebreos 11:6, sin fe imposible agradar a Dios. Cuando se obedece a Dios, van a surgir muchas preguntas que aparentemente no tienen respuesta humana, o van a surgir obstáculos que parecen imposibles de sortear. Oiga bien esto, iglesia, por favor. Van a surgir obstáculos que van a parecer imposibles de sortear. Van a haber muchas preguntas que humanamente va a ser imposible contestar. Solamente la fe va a tener la respuesta. Y la manera de continuar en el camino. La fe va a darle la respuesta y la manera de continuar en el camino. Y aquellos hermanos, aquellas personas que han estado en Rocafuerte desde sus inicios, han visto palpablemente. ¿Sí o no? Hubo gente que decía: no se puede construir, no se puede pagar, no se puede. Humanamente no había respuesta. No había respuesta humanamente hablando. Aparecieron muchos obstáculos que era imposible de sortearlos, de brincarlos, de pasarlos, de superarlos. Pero la fe nos dio la respuesta y la palabra de Dios nos dio la respuesta. Anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo hasta que acabes toda la obra. Por eso usted hoy está sentado aquí cómodamente en este templo, porque hubo gente que le creyó a Dios.
porque hubo gente que confió en la promesa de Dios. Y por eso los niños tienen un lugar digno y bueno y amplio y ventilado, porque hubo gente que le creyó a Dios. Por eso usted va a estar al ratito en un salón de usos múltiples, de fiestas y de demás, porque hubo gente que le creyó a Dios. Usted va a encontrar preguntas que humanamente no puede contestar. Cuando iba yo cuando venirme para acá, mi esposa le dijeron: no, si él quiere irse, el pastor es él, el pastor no eres tú, le decían. A mí decían: oye, no seas tonto, aquí está tu futuro, tienes iglesia, tienes trabajo, tienes casa, tienes todo. Y fíjese que el primer mes no tuvimos ventilador y como 3 meses estuvimos sin ventilador. Pero dijimos: Señor, queremos obedecerte, queremos honrarte. Hermanos, aquí está el mensaje de la palabra del Señor. Hay situaciones en nuestra vida que no se sabe qué hacer. Hay situaciones que humanamente no tienen respuestas. Pero ¿sabe qué? Apréndalo. Allí es donde la fe trabaja. Y a lo mejor hoy usted está pasando por una situación. A lo mejor hoy usted vino y trae una situación difícil en su vida o en su familia. Y es donde su fe tiene que ponerse a trabajar. Ponga a trabajar su fe. Y usted necesita empezar a caminar como Abraham, con la certidumbre de la que nos habla Hebreos, con la certidumbre que Abraham dijo: vamos. Ustedes me esperan aquí, no se me mueven. Yo y mi hijo voy a subir más arriba del cerro. Aquí espérenme, vamos a volver a ustedes. Con la certidumbre que Dios tiene la respuesta. Génesis 22:9, regresemos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Vea la persistencia de la fe. El hombre persiste hasta el último momento. Y vea también que la fe, que cuando llega, aquí hay una gran enseñanza. Vea usted, cuando llega el momento más difícil, la fe no se va. La fe no se va. El creyente persiste. La fe no huye. ¿Cuántos creyentes cuando llega el momento más difícil desaparecen? Cuando llega el momento más difícil, cuando las cosas se ponen al rojo vivo, cuando está entre la espada y la pared, como se dice, mire lo que hace Abraham. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Allí Abraham, lo primero que hace, edifica el altar. Compuso la leña, preparó aquello, ¿verdad? Ató a su hijo Isaac, lo puso sobre la leña. Tremendo, porque a él lo que le importaba era obedecer a Dios. Versículo 10 al 12. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces, mire, ahí del filo de la navaja, del borde del precipicio. Entonces, ¿qué pasó? Gloria al Señor, ¿verdad? No extiendas
Dice versículo 11, el ángel de Jehová dio voces, le gritó, ¿verdad?, fuerte desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él vuelve a responder: dime, aquí estoy. ¿Y ahora qué, verdad? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oye, qué bueno que se rieron, me están viendo muy feo, hermanos. Mire qué lindo. Ahí está, hermanos, el mensaje, versículo. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ahora conozco, ahora sé que temes y que obedeces a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está en su Biblia. Versículo 13 al final: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Una fe, hermanos, que lleva a cumplir lo que Dios pide. Y aquí vemos también la victoria de la fe. Y con esto termino. Hay fe, en la fe hay victoria. Aquí vemos la victoria de la fe. Aquí vemos, hermanos, que la fe verdadera triunfa. Siempre triunfa la fe verdadera. Miren, Isaac fue librado por Dios. La fe verdadera provee. Dios puso un carnero, siga leyendo ahí su Biblia, en su lugar, y vea que este pasaje demuestra que Dios está dispuesto. También este pasaje muestra que Dios está dispuesto a trabajar con pecadores que le demuestran su fe. Y este pasaje también muestra que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué no empieza a trabajar para tener una fe activa y práctica como la fe de Abraham? O como la fe de San Pablo, que la revela allá en Gálatas 2:20, cuando Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, ¿qué cosa? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios caminó sobre las aguas para ir a salvar a sus discípulos. La fe del Hijo de Dios que le dice a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios? La fe del Hijo de Dios, la que oró por el enfermo y fue sano, la que oró por el ciego y fue sano. ¿Qué tipo de fe muestra usted? De acuerdo al tipo de fe que tenga, va a ser la obediencia que usted tenga. Y si usted y yo decimos tengo fe, hay que obedecer. Pero si no obedece, no hay ni obediencia ni fe. Póngase de pie si es tan amable y oremos. Le decía al Señor en oración una madrugada, le decía: Señor, ¿por qué quieres que predique este mensaje a tu iglesia, a tu pueblo? Y el Señor habló a mi corazón y a mis pensamientos y me dijo que sus hijos y sus hijas necesitan fortalecer su fe. Hermano, hermana,
Si usted lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo ha llevado a tener una actitud apática, usted necesita fortalecer su fe. Yo le animo en el nombre de Jesús en esta mañana. Fortalezca su fe. Y déjeme decirle en el nombre de Jesús, Dios quiere fortalecer su fe. Y le he pedido, por favor, y respetuosamente, que se ponga de pie, porque al ponerse de pie, usted está teniendo y aceptando la responsabilidad de creerle a Dios y de obedecerle. Dios quiere fortalecer su fe para que usted la lleve a la obediencia. ¿Qué le está pidiendo Dios? ¿Cuánto tiempo lleva Dios pidiéndole lo que le está pidiendo? La fe es obediencia. Así como está de pie, cierre sus ojos, por favor, y hable con Dios. Hable con Dios. Esto es personal entre Dios y usted. Hable con Dios, ore a Dios. Si tiene que pedirle perdón, hágalo. Pídale perdón. Este es el momento para que usted se ponga cuentas con su Dios. Y hable con Dios mientras yo oro por usted. Padre, te doy las gracias esta mañana por esta palabra que nos has dado. Ayúdame, Señor, a mí también, para que sea cada día más obediente a ti. Padre, y ayuda a mis hermanos en la fe, mis hermanos en Cristo, a tu pueblo, Señor, a que sean obedientes. Tal vez tú les estás pidiendo a aquellos líderes de ministerios que atiendan el ministerio, que te sirvan, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdalos, fortalece la fe, que esta mañana puedan salir con un reto, con un desafío tuyo, y que en esta mañana, Señor, puedan decirte, Padre, gracias por la palabra que me diste. Ayúdame a ser un hombre de fe, a ser una mujer de fe, a ser una persona que te cree y que te obedece por la fe que tiene. Bendice a este pueblo tuyo, Señor. Te lo suplico, te lo ruego. Levanta en esta iglesia hombres y mujeres con esa fe firme, resuelta, que lo más importante sea obedecerte, como lo más importante era en la vida de Abraham obedecerte. Señor, el pueblo de Israel, vemos que no pasó la prueba, como dice Deuteronomio 8, pero Abraham pasó la prueba y lo premiaste grandemente. Y ahora Él es el Padre de todos los creyentes. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, fortalécelos en la fe. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con vosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con ustedes. Dele ese aplauso al Señor de gratitud, porque el Señor le ama y porque el Señor quiere que usted desarrolle una fe como la de Abraham. Que tenga un bendecido domingo.